Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializado en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com. Y afortunadamente nos empezamos a relacionar también con gente del sector privado, llámese cámaras, organismos empresariales o mismos emprendedores que proponían soluciones que, te lo juro, parecían mágicas. Oye, es que mira, yo hice un software que hace esto. Oye, qué fregón. Y eso en gobierno empata. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos con esa parte. Pero luego llegas a cierto lugar y oye, necesito comprar esto. No. Si hay algo en lo que yo estoy convencido que tenemos que cambiar es que debemos invertir a la innovación. Y el principal debe ser el gobierno. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Roberto Martínez. A Roberto lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @Juan_RobertoMTZ. Roberto es un apasionado de la programación y el mundo de las finanzas. Después de intentar ingresar a la Facultad de Medicina, decide rediseñar su camino. Estudió la carrera de Ingeniería Financiera y tras tener experiencia como consultor y emprendedor, prueba suerte en el sector público, donde hoy es el director de FIDIAPECH, fondo de financiamiento enfocados en apoyar a emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy en este episodio de Lateral platiqué con Roberto sobre cómo manejar la resistencia al cambio, cómo se calcula el verdadero punto de equilibrio, no tener la certeza de lo que sigue y el camino de la innovación en el sector público, entre muchos temas más. Esta plática se volvió una gran clase sobre finanzas aplicadas a pymes de cualquier industria y los aspectos finos de entender la innovación. Te dejo con esta leccionadora entrevista con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Oye, entonces tienes una doble personalidad entre Cuauhtémoc y Chihuahua, porque allá te conocen como Juan y aquí como Roberto. Sí, fíjate, caso curioso, ahí en algunas, sobre todo pues donde estuve prácticamente toda mi infancia, me conocen como Juan, que es mi primer nombre, y cuando ya migré acá a Chihuahua estudié a Roberto, pero ya pues ahora sí que casi todo el mundo me conoce por Roberto. Oye, bueno, traes la playera bien puesta de esta dependencia, y sí, ahorita claro, vamos a hablar de FIDIAPECH, y ahorita entiendo que en la posición que estás como director, pues tienes mucho desfogue, mucha convivencia con emprendedores, empresarios de muchos rubros. No sé si ahorita, hoy en día, en la posición que estás y de lo que vienes haciendo años anteriores, te pasa que muchas veces la gente todavía tiene esta impresión de ti de que eres un tipo duro, rígido, que a lo mejor dices tú, uy, güey, quizá no sea con el que quiera platicar de cómo me fue en el partido de fútbol, no digo, cosas ya cotidianas de la vida. Todavía te sigue pasando, porque digo, sé que ahí muchas veces la gente como que tenemos esta como barrera, ¿no? De decir, híjole, no sé, se ve como muy, muy, muy formal. No, sí, todavía me falta, y la realidad es que es algo que yo sigo trabajando todavía, pero tiene su porqué. O sea, haz de cuenta esa imagen que tengo así como muy serio, como enojado, es porque, digo, igual ahorita vamos a platicar más de eso. Yo trabajé mucho tiempo en Fiscalía General del Estado. Entonces, la misma dinámica del trabajo que yo realizaba me obligaba a mostrar esta imagen. Entonces, es algo que me ha costado trabajo dejar de lado, ¿verdad? Que ya no me dedico a eso. Pero no, digo, ya cuando platicamos un momento, pues ya se dan cuenta que soy un humano común y corriente, ¿verdad? Y que aunque tenga la cara así seria, formal, pues ya todo fluye normal, ¿no? Oye, ahorita, bueno, estás en un puesto donde te toca hacer decisiones, creo que muy sustanciosas, y tienes una inclinación muy orientada al mundo de las finanzas. Sí. Cuéntame
¿Cómo fue esa historia donde estuviste a punto de, pues, de irte por otra carrera sumamente exigente como es la medicina? Y sobre todo entendiendo que tus papás son doctores, entonces creo que ahí hay una historia interesante que contar porque pues, al final del día pasó lo que ha pasado, ¿no? Entonces platícame qué pasó. Sí, mira, realmente inclusive el día de hoy a mí me sigue gustando mucho la medicina y todos los temas médicos. Como bien lo comentas, mis padres los dos son médicos especialistas los dos. Y mis hermanos y yo crecimos escuchando pláticas de médicos. Estábamos comiendo y hablando ellos de sus cirugías y todo. Y siempre me ha apasionado, pero ya yendo en los años anteriores, cuando yo decido que quiero estudiar medicina en la carrera, pues hice el examen aquí en la universidad y la realidad es que yo me confié. Fíjate que para la escuela yo nunca batallé mucho, o sea, no era muy matado. Sí ponía mucha atención en clase, pero ya fuera eso de hacer tareas y todo eso, no se me daba. Sí, o sea, no eras tan aplicado como tal, pero pues en la escuela lo que recibías había reciprocidad como para meterle duro a la hora del examen, de la tarea. Ándale. Más no. Y sobre todo que hacía muchas anotaciones con la clase, ¿verdad? Y esas anotaciones me iban a recordar rápido. Entonces llega el examen y la realidad, digo, yo me confié y téngale que no quedé. Hicimos el examen más de 1000 aplicantes y entraron nomás 150 y yo quedé en el lugar 180. Cerca la bala. Entonces, todavía, fíjate, yo lo recuerdo muy bien, estaba un domingo en la noche en la computadora esperando la publicación. Y cuando veo el resultado, entonces yo le hablo a mis papás y les digo, es que pues no quedé. Y mi papá todavía fue y me dijo, déjame ver si yo puedo echarte la mano para que entres. Y digo, en aquel entonces, si uno chavo, pues piensa puras tonterías, ¿no? Y es normal. Yo recuerdo que le dije, es que si no lo logré por mis propios medios, pues mejor me voy por otra cosa. Porque aparte, me dijeron, vuelven a intentar el año que entra, pero en aquel entonces todavía era medicina anual, no sé si te tocó. Sí, o sea, era hasta el próximo año. Entonces era esperarme un año y dije, perder un año, pues no. Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar otras opciones de carrera. Y fíjate que inclusive no sé si tocó que en la preparatoria o en el bachilleres te hacían esos exámenes para orientarte a ver qué tocaba. Y a mí en mi examen me salió que yo era bueno para las matemáticas. Y yo inclusive le dije a la orientadora, le dije, no, es que yo quiero ser médico. No, me dijo, es que tú te desempeñas mejor en las ciencias exactas. No, pues no. Y por azares del destino, y aquí tengo que, pues ahora sí que agradecer a mi hermano, cuando se da el resultado y ya platicé con mis papás, yo me fui con él. Y le dije, oye, pues es que pues no quedé. Y dije, pues ¿cómo? Oye, pero a ver, tus papás son doctores, especialistas, crecen con estas pláticas de los pacientes, las medicinas, las cirugías, y es un continuo de que seguramente cuando le rascas tantito siguen saliendo pláticas que a lo mejor no recordabas, ¿no? Pero tu papá te ofreció ayuda. Sí. Y pues no siendo grosero ni nada, pero justo, digo, diste la explicación que ya me ahorraste gran parte de la pregunta, pero da la explicación que pues si no es por mis propios medios, prefiero buscar algo más. ¿Cómo lo toman en casa tus hermanos y sobre todo tus papás? Mira, la realidad es que, bueno, en ese momento mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Es lo que tú decidas. ¿Por qué? Porque también ellos siempre nos dieron la libertad a todos nosotros, a mis hermanos y a mí, de estudiar lo que nosotros quisiéramos. Déjame te comento que de los 4 hijos que somos, ninguno somos médicos. Que pues, es como algo atípico, ¿no? Ajá, sobre todo porque los dos son doctores, o sea, tu papá y tu mamá. Y la que al último, más o menos, ahí pues se metió en el ámbito de la medicina, pues fue mi hermana, la mayor, pero ella se fue por la enfermería. Y muchos años después de que le tocaba hacer el examen, ¿no? Y mi hermano, tío, cuando yo me fui a platicar con él, y dice, es que pues no quedé, le dije, no me voy a esperar un año, porque es un año de mi vida, o sea, pues ¿qué hago? Y a mí siempre me han gustado los videojuegos. Desde que yo tengo memoria me han fascinado, entonces yo le dije, yo quiero programar, voy a estudiar sistemas. Y mi hermano estudió sistemas, él estudió licenciatura en sistemas computacionales, se llamaba LASCA. Y él me dijo en ese momento, me dijo, ¿sabes qué? Está muy saturada la carrera, está mal pagada, no te conviene. Puta, pero ¿cuál no está mal? Y yo nomás había pensado 2 opciones, dije, o es medicina o es sistemas. Entonces ya él me dijo que no, bueno, no se me dio otra, él me dijo que no. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues bueno, le dije, recomiéndame una tercera opción. Y él me dijo, vete por economía.
Y yo dije, pues bueno, vamos a sondear a ver qué onda, ¿no? Pero resulta que en aquellos ayeres, allá por el 2003, economía nomás existía en la ciudad de Parral. Y yo dije, no, pues no me voy a ir a Parral, cabrón. Y aparte vi ahí la currícula de materias y no me llamó la atención. Pero ahí estudiando, investigando, bien información relacionada a las finanzas. Vamos a sondear finanzas. En un momento, aquí en Chihuahua solamente la tenían la URN, que es donde yo estudié, la Universidad Regional del Norte, y el TEC de Monterrey. Y la realidad es que el TEC de Monterrey, pues en ese momento no era una posibilidad. Entonces dije, bueno, me voy por la Universidad Regional del Norte. Una carrera muy particular, porque es una licenciatura en Ingeniería Financiera, que ya no existe tampoco. Porque el hecho de que vieran Ingeniería Financiera asustaba a los nuevos chavos, ¿no? Entonces, así es como yo caí en las finanzas. Oye, a ver, dos cosas. Escuchabas mucho a tu hermano mayor. Sí. ¿A qué se debe esto? Porque inclusive, pues prácticamente él te da como la orientación para la tercera opción. Digo, tu segunda opción, que pareciera que a lo mejor era tu plan A, pero a lo mejor por lo que quieras no le hiciste caso. Dices Lasca o sistemas computacionales. Te explica a lo mejor lo que sí está pasando ya en el mercado actual y te vas por el plan C, que ahorita hoy en día creo que pareciera que el tiempo te dio la razón. Pero a lo que voy es que, uno, le haces el caso a tu hermano, a qué se debe como esta influencia que tiene él en ti. Y dos, me gustaría saber si hoy en día, ya tus casi, bueno, digo, no te quiero ventanear con la edad, güey. 37, ¿qué 37. A lo que voy es que, no sé si ya has tenido pláticas con tu papá acerca de esa experiencia donde tú le dices lo que le dices con toda la firmeza que pudieras obtener en ese momento, decir, pues es que si no son por mis medios, quiero que sea por mis medios, o sea, quiero que sea el mérito, o sea, a lo mejor por mis recursos. No sé si has platicado con tu papá eso, y la primera era tu hermano, la influencia que tiene él en ti. Mira, mi hermano definitivamente, nosotros somos 4, que es mi hermano mayor, y luego vienen 2 hermanas en medio, y luego yo soy el menor. Y él y yo, a partir de que yo tenía más o menos como unos 13, 14 años, nos hicimos muy unidos siempre. Entonces yo creo que de ahí viene el hecho que yo lo vea a él como un consejero, ¿verdad? Que tiene también un peso muy importante además de mi papá. Mi papá, ¿qué dijo cuando yo le contesté eso? Él respetó la decisión. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido alguien muy independiente, como que desde muy chavito yo hacía mis propias cosas, muy chavito. Inclusive mi papá me enseñó a cocinar desde que estaba muy chavito. Porque a mí me gusta no depender de nadie. Entonces, como cuando él escuchó eso, a él no le extrañó. Obviamente sí sintió algo de tristeza porque él quería ver a uno de sus hijos médico. Y pues no se le dio, ¿verdad? Pero él también dijo, no, yo tengo que respetar lo que ustedes quieran y a ustedes les guste. Al final de cuentas, él también me dijo en su momento, me dijo, ¿sabes qué? Si no te gusta o quieres volver a intentar, cuenta con nuestro apoyo. Nosotros te apoyamos a que te cambies de carrera en su momento. Pero pues de ahí que viene también el por qué escuchar a mi hermano, porque él también tiene muchas experiencias, muchos amigos que platican con él, conozco a muchos amigos de él también. Entonces pues de ahí viene el por qué decidí hacerle caso también a mi hermano, de buscar una opción que en su momento yo creí que era lo mejor, lo ideal, porque era una carrera nueva, pero resultó que eso también es un contra, ¿no?, de la carrera. Sí, es un contra justo porque terminas la carrera, que se escucha como ingeniería en finanzas, y tú, bueno, seguramente todavía está un poquito más clavada en modelos, números, etcétera, ¿no? Y pues el mercado laboral, como muchas veces, digo, hoy me siento muy identificado porque cuando yo termino la carrera, que estudio marketing, todo el mundo te quería ofrecer trabajo de publicidad. Decías, es que, güey, no es lo mismo. O sea, digo, no, es más, inclusive no podías decir eso, ¿no? Porque tenías que bajar la cabeza y decir, bueno, quiero, no, o sea, acepto, no acepto, punto. No les ibas a explicar, ¿no?, qué era lo que es el marketing. Y en finanzas te pasó lo mismo, porque lo que entiendo es que venían tu currículum y decían, bueno, pues va para contabilidad. Cuando justo eso me pasaba, ¿eh? Cuando, sí, o sea, es que yo me acuerdo mucho de cuates de finanzas
que los jalaban para conta y pues no había un fit entre el puesto y el perfil. Y acá, si bien yo no me metí nunca a publicidad, pero pues no me metí porque yo no hacía fit, o sea, decía, pues no, o sea, no sé hacer eso que ustedes piden, no es lo mismo. ¿Cómo atraviesas tú esa aduana? Porque pues, cuando uno sale a sus 23, 22, 24 años, pues te quieres comer el mundo y ese mundo pide que mínimo tengas un título, ¿no? Para acabarte el mundo. ¿Tú cómo lo tomas? De hecho, mira, un caso, y no sé si te haya pasado a ti en su momento, cuando yo, y lo recuerdo perfectamente, cuando yo, ya es que en la ceremonia de graduación pasas ahí, las autoridades te entregan tu diploma y todo. Así en cuanto me dan la mano y el diploma, así yo pensé, dije, no sé nada, no me acuerdo de nada. Entonces, yo creo que eran los mismos nervios de yo ya darme cuenta que aquí ahora sí ya el mundo ya no estaba definido, porque estando uno joven, sabes que después de la primaria viene la secundaria, y después viene la prepa, y después viene la carrera, sí, pero después ya no sabes nada. Sí, o sea, sigue habiendo un colchón, ¿no? De lo que sigue. ¿Sabes lo que sigue? Pues tienes la certeza de lo que sigue. Entonces, cuando ya yo llego a esa parte y que empiezo a ver pocas ofertas laborales, en aquel entonces me acuerdo mucho de los bancos que decían, solicitamos asesores financieros. Y uno iba y te ponían a vender tarjetas de crédito. No sé si te acuerdas, aquí en Chihuahua hace ya algunos años, ibas pasando en el centro y se te arrimaban los del banco. Y casi que te echaban la tarjeta en la bolsa. Bueno, el ejemplo con el que yo creo que igual se va a identificar mucha gente que nos esté viendo es CNA. O sea, CNA. Tú te tenías que subir las escaleras para que no te agarrara alguien a abordarte, ¿no? Con las tarjetas departamentales. Que justo yo me acuerdo que en la vacante, yo que trabajé en CNA de chavo, pedían perfiles financieros. Sí. Y yo decía, ¿para qué? O sea, pues es un perfil administrativo, pero ¿por qué financiero? Si realmente, pues ellos no hacen corridas, o, ¿sabes? O sea, proyecciones. Sí, exactamente. Entonces, tú te das cuenta de eso en los bancos. ¿Y qué pasa? Porque seguramente el mercado se te hizo así chiquitito, ¿no? Sí, entonces viene esa, vamos a decirlo así, esa aterrizada que me da el banco de que no, pues, o entras de eso o de cajero. Y dices, ay, pues como que no va, ¿no? Y luego me fui a otros sectores, e igual uno llegaba a la entrevista y, oye, ¿y sabes de contabilidad? Pues sí sé de contabilidad. Entonces aquí buscamos contador. Pues yo les decía, sí lo puedo hacer, pero no tan perfecto como un contador realmente. O sea, yo sé leer un estado de resultados, un balance, sé cómo se hacen, pero ya en sí la práctica de lo que es la carrera de contabilidad, pues es muy específica, que obviamente a nosotros, los financieros, pues no se nos da tanto, a menos que le macheteemos mucho tiempo la estudiada también. Entonces, entre esos perfiles financieros que realmente no eran tan financieros, que buscaban muchos contadores, fue cuando yo empecé un proceso de cambio en mi mente donde dije, voy a emprender algo. ¿Cuánto tiempo te toma ese? Más o menos como un año. Haz cuenta, cuando yo salí de la carrera, yo salí en julio, 6 meses no tuve nada. O sea, en estar busque y ni una entrevista. Porque aparte yo me gradué muy joven, yo a los 21 años ya estaba afuera. Entonces, pues ahora sí que nada. Y lo que hacía era daba asesorías a la generación que seguía en la carrera para el último semestre, que era el seminario interdisciplinario. Como la parte de finanzas y contabilidad siempre era el terror de todos, y a nosotros nos fue muy bien, afortunadamente, que inclusive uno de mis compañeros de ese seminario ya vino aquí contigo. ¿Quién? Diego Quintana, precisamente. Ok. ¿Sí? Entonces nos dedicamos a darles asesorías a ellos. Inclusive Diego y un servidor dijimos, vamos a poner un negocio de asesoría contable y financiera. Dije, bueno, pues vamos cambiándole el chip y voy a hacerme emprendedor, pero para esto pasó ya casi un año. Que afortunadamente pues siempre tuve el apoyo de mis papás, ¿verdad? Ellos me ayudaban económicamente a pues no morir de hambre prácticamente, ¿no? Oye, y mencionas esta idea de decir, bueno, vamos a voltear a ver asesorías, o como ahorita se le llama ya desde hace muchos años, consultoría, ¿no? Que normalmente ya el nombre ya sabes muchas veces de qué se trata. Pues pareciera que no se necesita tanta inversión. Yo pienso lo contrario.
porque al final del día, para armar un buen equipo, pues necesitas armar todo un plan estratégico, ¿no? De cómo abordar a tus clientes, el manejo de las cuentas, etcétera. ¿Qué pasa con ese emprendimiento? Pues tristemente fracasamos, ¿verdad? O sea, ¿qué nos pasó? Éramos muy jóvenes. Entonces, el hecho que tú llegues a una empresa y tú digas, yo vengo a decirte cómo hacer las cosas, siendo tan joven, no te toman en cuenta y no te creen que les puedes aportar algo. Entonces, entre todo eso y luego, pues, prácticamente los ingresos eran muy bajos, o sea, vendíamos muy poquito, pues nos llevó a tronar, ¿verdad? Entonces, tuvimos que cerrar el despacho ese, definitivamente. Hoy en día, ¿qué hubieras hecho diferente con ese emprendimiento? No abrirlo, güey. No, pues muchas cosas muy diferentes, o sea, ya con lo que sé ahorita es un enfoque de mercado completamente diferente. Me he empapado en algunos conceptos de marketing, de cómo le tienes que decir las cosas a los empresarios cuando vas a platicar con ellos, cómo hacerles ver que te necesitan, ¿verdad? Platícame un ejemplo para entenderlo, porque quizá a lo mejor alguien de aquí te quiera robar un tip de esos. ¿Cómo le puede decir un empresario? Mira, tienes que hacerle saber que te necesita, no que te quiere. Porque el empresario cuando busca ayuda de un consultor o un asesor externo es porque él cree que le hace falta algo. Entonces tú tienes que llegar a cambiarle ese chip y decirle, no, es que eso que tú crees que te hace falta realmente proviene de esto otro. Este es el origen real de tu problema. Y eso lo sigo aplicando todavía hoy en el día en el puesto que tengo. Muchas empresas llegan y me dicen, oye, es que yo necesito un crédito. No, necesitas aprender a administrarte. ¿Por qué? Porque vendes mucho, pero no ganas nada. No hay margen. Entonces hay un círculo vicioso ahí que es difícil de romper en las empresas. Entonces tienes que hacerle ver a ese empresario cómo tú le vas a romper ese ciclo para que ahora sí empiece a ganar dinero. Porque todos emprendemos por dinero, ¿eh? Entonces, ¿cómo le pudieras decir? Digo, primero que tienes que escuchar al empresario, ver cómo se expresa, cómo es esa persona. Me tocó después pasé a otro despacho de consultoría y me tocó la experiencia hacíamos diagnósticos empresariales. Entonces me tocó ver... ¿Eso lo haces ya con Jesús? Sí, ya en el siguiente, ya con Jesús, ya... En el diagnóstico nos arrojó un caso muy particular. El diagnóstico te arrojaba áreas de oportunidad y esa metodología te las iba cuantificando en cuál era el de mayor atención, o sea, el que tenías que atacar primero. Pues en esta empresa en particular, que no voy a decir nombres, resulta que el empresario era el problema. Era un cuello de botella. Él era el problema de todas las áreas. De todas las áreas. Entonces, la conclusión, ¿cuál era? Es que usted se tiene que salir de su propia empresa. Platícame cómo fue esa conversación, digo, manteniendo obviamente confidencialidad, digo, es un caso delicado, pero platícame cómo se sientan ustedes como para explicarle, porque al final del día el mismo empresario es el que está pagando ¿Sí? al consultor para que al consultor le digas, es que, güey, pues, ¿qué crees? Tú eres el de la bronca y eres, o sea, porque una cosa es que tú seas el problema y lo puedes solucionar corrigiendo ciertas conductas o prácticas, pero la corrección era aquí, necesitas estar fuera de esto. Sí, lo que pasa es que esta persona ya tenía muchos años en el negocio, era un negocio de comida que empezó a crecer muchísimo, pero nos dimos cuenta que desde la sucursal original no tenía implementados controles, no tenía manuales, no capacitaba bien a sus empleados, aparte los trataba mal. Y él mismo, en cuanto entraba un peso a la caja, venga para mi bolsa. Su caja chica. Ajá, entonces, él nos busca inicialmente porque dice, es que los empleados, ninguno me responde, todos se me van, tengo muchísima merma, me roban todo el dinero, no me queda al final nada. Entonces, bueno, dijimos, nosotros vamos a aplicar la metodología y todo. En este caso particular, precisamente me acompañó Jesús. Jesús, él ya pues, es mayor que yo y tiene más experiencia. Y él primero le explicó todas las problemáticas que él identificaba y luego las iba ligando con lo que encontramos nosotros y luego iba haciendo como un embudo para tratar de dirigirlo, y me acuerdo mucho del diseño que usó en la diapositiva, dirigirlo hacia el problema raíz.
Entonces, cuando ya se le explicó todo y todo, dijo, no, oye, qué padre, y sí es cierto, no tengo eso, y no tengo eso, y no tengo eso. Dijo, es que no lo tiene porque no quiere. ¿Cómo que no? Yo claro que quiero. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque cuando ya le mostramos las respuestas que él dio en el cuestionario, dijo, es que aquí está evidenciado que usted no lo ha querido hacer, porque luego le roban la idea de su producto. Dijo, no, pues sí estoy mal, sí es cierto. Le dijo, pero es que y le dijo en ese momento, ahorita a este punto del tiempo, los empleados no le duran porque usted no hace que duren. Porque se merecen respeto y págueles mejor. Y no, que esos me roban y esos hijos de ya te la sabes. Dijo, y luego aparte, todas las deudas que traía. Y aparte no respeta y no reserva una parte del capital para este negocio. Por eso ahorita vea cómo no está ni pintado, bla, bla, bla. Dijo, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nuestra recomendación es que ponga un encargado y usted se dedica a disfrutar sus beneficios. ¿Cómo? Sí, contrate un gerente general que le administre esta y todas las sucursales y ya usted ya trabajó lo suficiente, tenía más de 30 años en el negocio, ya es momento de descansar. No, pero es que yo me siento muy bien, pero es que es mejor una mente joven, con más fuerza, bla, 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 y usted dedíquese. Y no, hasta que ya le dijo. Entonces me está diciendo que me tengo que ir de mi propia empresa. Y le dijo, sí. Y pues nos mentó la madre y nos corrió ahí, obviamente. Oye, y ya, bueno, se acaba ahí la relación, me imagino. Sí, ya después pues ya no quiso seguir con el proceso. Obviamente no siguió la recomendación y tristemente empezamos a ver cómo empezó a cerrar sucursales. Porque ya no le alcanzó el flujo efectivo. Entonces, pues sí se fue para abajo, tristemente. Los casos de cuando eres tu peor enemigo, ¿no? Para el negocio. Exactamente. Oye, normalmente lo que se entiende en la consultoría es que es más trabajo estratégico y de mentes que a lo mejor una inversión de capital líquido fuerte. Mencionas que lo cierran y sigues estando muy joven. ¿Qué pasa entonces? ¿O para dónde le quieres girar? Porque yo pensaría que en ese entonces, digo, bueno, una consultoría es una muy buena idea. Estabas muy bien aliado de gente ya con un expertise probado. Aún así las cosas no funcionan. ¿Cómo lo tomas tú? No es lo mismo fracasar en tus 20 que en tus 30 que en tus 40. ¿Cómo lo tomas tú? No, mira, yo ahora sí que gracias al apoyo de mi familia y de Jesús y otros conocidos, pues también entendimos en su momento por lo que nos dedicábamos, que era hasta cierto punto normal fracasar. Pero sí dentro de mí yo decía, es que ya es el segundo. Y ahí es cuando digo, tal vez esto de la consultoría no es para mí, tal vez es una señal de que debo irme por otro lado. O sea, ya había dejado la medicina, ya había dejado los bancos y una empresa privada grande, un emprendimiento en un sector que no funcionó. Bueno, dije, vámonos por otro lado. Entonces, en ese inter también yo tuve la fortuna de empezar a dar clases. Ya tenía ahí un pequeño ingreso constante que me ayudaba a mantenerme y todo. Entonces, eso me daba la cierta libertad de buscar otras opciones, ¿verdad? Y también en ese proceso conocí a Miguel Ángel Aguayo. Miguel Ángel Aguayo fue otro de mis mentores. Jesús en el área de negocios y consultoría y emprendimiento, y Miguel Ángel Aguayo, curiosamente, en temas de diseño. Y él me enseñó mucho cómo operaban los fondos federales que se podían acceder antes, ¿no? No sé si te acuerdas, si te tocó. Tú podías acceder al gobierno federal a millones de pesos a fondo perdido. Entonces Miguel Ángel Aguayo a eso se dedicaba. O sea, él asesoraba a las personas. O sea, estás hablando mucho antes del INADEM. Más o menos en esa época. Ok. Que aquel entonces era el fondo PYME. Sí. Entonces, eso dedicaba a Miguel Ángel. Él les ayudaba, les cobraba por hacerse los proyectos, por estabilizar los negocios, ¿verdad? Y mire, aparte va a aplicar este programa y les explicaba cómo. Y ya. Entonces, ahí es donde yo aprendo esa parte. Entonces, fue una combinación entre lo de Jesús y lo de Miguel Ángel Aguayo. Y ya dando clases también. Y pues fue cuando dije, bueno, vamos a buscar algo que no sea consultoría. Pero es donde viene la pregunta del millón, y entonces, ¿qué pongo? Y ahí se da también una coyuntura temporal, no sé, por azares del destino. Yo me topo a un conocido de algunos años
Y él me dice, oye, pues ¿a qué te dedicas ahorita? No, le dije, pues en ese momento ya no estaba dando clases. Le digo, no, pues nomás doy clases. Oye, me dijo, es que échame la mano con unas cosas que tengo que hacer en mi trabajo. Sí, no, le digo, pues hazle así y así y así y así. Entonces le gustó a él lo que le ayudé a hacer, se lo expone a su jefe y a su jefe también le gusta. Entonces se abre una vacante y me dice, oye, ¿no te quieres venir a trabajar para acá? Que era en la Fiscalía General del Estado. Y fíjate, en aquel entonces, allá por el 2013, todavía yo le dije, no, le digo, es que está, digo, como se dice coloquialmente, está muy caliente ahorita. Le costaba mucha violencia y todo eso. Entonces yo de primera entrada le dije, no, ¿sabes qué? Pues no. No, y él me explicó, mira, es que no vas a andar ahí en el campo con pistola y esas cosas. Dijo, nosotros vamos a un trabajo 100% administrativo, nos tienen bien protegidos, bla, bla, bla. Dijo, sí se maneja información sensible y todo. Y aún así yo le dije que no. Dije, no, la neta, gracias, pero no. Y ahí quedó, y como al menos lo vimos a topar, y me dijo, ¿qué onda? ¿No te animas? No hemos conseguido a la gente, no se ha llenado la vacante, aviéntate. Y de esas que me pegó la loquera, dije, bueno, dije, pues vamos a intentarle. Me dijo, bueno, mira, vas a ir yo voy a pasar tu currículum y todo, vas a ir. Pues resulta que hacen una evaluación muy pesada para poder entrar. Lo que él nunca me dijo, es que es en el Centro Estatal de Control de Confianza. Y yo digo, ¿eso qué es? ¿O qué? No, me dijo, ya te enterarás, pero vas a ir tal día, tal hora, no sé qué. Bueno. Pero resulta que hasta polígrafo te ponen. Entonces imagínate estar, digo, uno joven, medio tontón todavía, así amarrado, con todo conectado. Esto, o sea, te conectan, o sea, esa prueba es para detectar mentiras. ¿Sí? Entonces, ¿te toman el pulso? ¿Cómo es? Platícame. Pues mira, te conectan en todos lados. Te conectan en los dedos y luego recuerdo que te ponen unos aquí en el pecho. Y luego también te sientas en otros sensores. Y luego tienes que estar en una silla súper incómoda, con los brazos acá arriba. Y no te muevas. Y nomás responde sí o no. Échale estando así de 4 o 5 horas. ¿Cuánto? De 4 o 5 horas. ¿Así? Así. Y pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Y tú qué le dijiste? Oye, cuate, pues no me habías dicho nada de esto. No, y sí, de repente dan un break. A ver, vamos a desconectarte, relájate. Y los otros 10 minutos y otra vez, órale. Y otra vez. Y luego, me acuerdo mucho que te decían, porque uno, digo, está así seriecito y luego, pero volteabas, es que no tienes que voltear. Porque si tú te mueves, se mueve el indicador. Pero entonces imagínate de mi edad y que me estén regañando porque me movía, porque aparte era incómodo, entonces yo me acomodaba y que no te muevas. Hombre, dice uno, pues, ¿qué onda con esto? Y luego de ahí pasas a un examen psicométrico. O sea, en el mismo día. Bueno, el psicométrico y el médico y el de investigación socioeconómica el mismo día. Y al día siguiente el polígrafo. Pero ya venías todo cansado. Sí, ya venías bien harto. Más aparte, siéntese ahí y no se mueva. Pues total que pasé. Pasé los exámenes, pasé las evaluaciones. Bueno, y ahora sí, ¿qué vengo a hacer aquí? Y ya me explicaron a detalle y todavía ahí la pensé. Dije, ay, caray, pues sí está de pensarse, ¿no? Pero no, hasta eso que él me dijo, mira, no te preocupes, no pasa nada. Esto es un trabajo que tenemos haciendo muchos años, digo, yo lo hago. Él está en el área de psicología en ese momento. Yo iba al área de investigación socioeconómica. Y bueno, dije, pues vamos a calar, ¿verdad? Pues de eso a nada. Entonces ya empecé a trabajar y afortunadamente me fue muy bien, le agarré mucho cariño a esa actividad. La realidad es que ahí tuve mucho crecimiento en mi ámbito profesional. Tuve inclusive la fortuna de ser capacitado por el FBI en algunos temas. Y también ahí empecé a crecer porque yo iba con un perfil muy financiero. Entonces, pues, el tipo de trabajo que se hace ahí, pues, encaja muy bien. Entonces ya empecé a aplicarlo y a enseñarle a otros compañeros que no eran financieros, que ni siquiera eran carreras administrativas. Oye, pues miren, tú puedes sacar una relación así y decir, oye, qué padre, qué padre, qué padre. Y ya de repente, como al año, ya era yo coordinador del área de investigación socioeconómica. Entonces operaba un equipo aquí de Chihuahua y otro tanto en Ciudad Juárez.
Y andamos aparte en algunos municipios, ¿va? Yendo a hacer exámenes de control de confianza. Oye, ¿y tenías alguna expectativa de decir, híjole, estabas dando clases, decir, bueno, trabajar en gobierno, seguramente todo el mundo tenemos historias de conocidos o amigos de cómo es en la realidad? ¿A ti te pasó por la cabeza decir, híjole, es que no me quiero quedar ahí o es muy inseguro en el sentido de cambian los colores, cambian las administraciones, siempre está este riesgo latente de 3 o 6 años? ¿Te pasaba eso por la mente? O sea, tú, como dices tú, pues vamos a probarnos, vamos primero a ver de qué se trata. Ya me invitaron, ya me aventé las pruebas así súper extenuantes. ¿Te pasaba por la cabeza decir, no sé si quizás esto sea lo mío, o simplemente fue un volado decir, pues vamos a ver qué pasa? La neta fue un volado. Sí, o sea, yo no me imaginaba, cuando salí de la carrera, yo no me imaginaba en gobierno, para nada. Jesús sí trabajaba en gobierno, trabajaba en el municipio, y yo lo veía a él, que le iba bien y todo, y yo sí decía, pues qué padre. Pero yo no me veía trabajando para gobierno, y menos en la Fiscalía General del Estado. Y fue pues vamos a ver qué tal. Y de repente estaba tan casado con mi trabajo y me gustaba tanto que se me iban las horas como si fueran segundos. Y hay gente que no me cree, pero se me olvidaba hasta comer, de lo apasionado que a mí me gustaba lo que hacía en ese trabajo. Y cuando menos pensaba ya a las 8 de la noche que, ay, caray, ya me tengo que ir. A veces me corrían del edificio y es que ya váyase, Lica, a descansar. Yo, ay, cabrón, no, sí, ya me voy. Pero también fue muy pesado, la verdad. Esa misma pasión y el mismo ambiente que se vivía nos exigía mucho. Pues llegó un punto en el que yo trabajaba de 8 a 8 y había días que ni comía, inclusive días llegaba y te lo juro me quedaba dormido con el traje puesto. O sea, así en cuanto tocaba la almohada, pum, y al día siguiente, cabrón. Otra vez. Otra vez. Y ya llegó el punto en el que sí ya... Precisamente hubo elecciones en ese ínter en los últimos 6 meses que yo estuve ahí. Y ya, aparte yo dije, es que como que me cansé y un día me desperté y dije, tal vez si esto no es lo que yo quiero siempre, o sea, porque pues ahora sí que no tenía vida. Porque yo trabajaba de lunes a viernes, pero la friega que me metía de lunes a viernes no me alcanzaba sábado y domingo para descansar. Entonces fue cuando dices que, pues sí, tal vez no sea lo ideal para mí. Y decido salir de fiscalía y renuncié. ¿Por tu cuenta? Sí, fue por mi cuenta. Ok. Y pasó un caso muy curioso que siempre lo he platicado. Salgo ese día, que era un jueves, y agarro de donde está ya por el C4, agarro toda la carretera que viene hacia Chihuahua, agarro todo el canal. Yo venía echándome un cigarrito en mi carro, que era un Mustang muy bonito. Y cuando agarro ya por el periférico de la Juventud para ir hacia mi casa, que es tu casa también, empiezo a ver tantas cosas nuevas que dije, oye, yo no conozco ese edificio. O sea, de lo metido que estás en tu trabajo. Entonces yo trabajaba a la salida al Dama. Y yo pasaba por acá y te digo, oye, yo no conocía eso. Oye, qué bonito está esto. Oye, ¿dónde estuve todo este tiempo? ¿Cómo no haber un edificio de varios pisos? ¿Cómo no lo había visto nunca? Y ahí fue cuando dije, nunca vuelvo a trabajar tanto para perderme lo que es la vida, ¿no? Y ahí fue cuando yo me convencí y dije, es la decisión correcta salir de fiscalía. Porque sí se me fue mucho desarrollo de la ciudad, digo. Yo sigo sin entenderme dónde estaban mis ojos que no vi esos cambios. Sí, pues pasa mucho pues es un efecto del principio de enfoque, ¿no? O sea, prácticamente tu enfoque y tu vida estaba para una sola cosa y para esa sola cosa estaban tus sentidos, ¿no? Sí, entiendo el sentimiento. Digo, no sé si debe ser así. Yo siempre he pensado que en los 20 es cuando yo creo que más debes de experimentar, de hacer, a lo mejor inclusive con tu profesión, cosas distintas, o antes inclusive como estudiante, si son las posibilidades. Pero también por el otro lado dices tú, híjole, güey, también matarme o sea, porque trabajabas 12 horas y claro que el fin de semana no se te volaba así y estabas
drenadísimo, ¿no? O sea, apenas era el domingo en la tarde y pues ya el lunes te estaba esperando, ¿no? Exactamente. Oye, y con ese criterio que tomas y esa claridad que tomas de lo que quieres hacer, pues, no tienes chamba. No sé si retomas las clases, ¿qué es lo que le sigue a eso? Ahí, y le digo, también lo platico a todo el mundo, me vuelve a salvar Jesús. Es cuenta, yo salgo un jueves y al día siguiente le marco a Jesús. Donde yo vivía, dije, ¿sabes qué? Yo había identificado que ahí no había tortillerías cerca donde yo vivía. Dije, voy a poner una tortillería. Y yo me acordaba de cuando anduve con él y con Miguel Ángel Aguayo. Dije, yo me acordaba que existía un programa que se llamaba Mi Tortilla, que te ponían todo para que tú operaras una tortillería. Y dije, voy a poner una. Y mientras voy a ver qué onda. Entonces le hablo a Jesús. Y yo era para preguntarle del programa ese de Mi Tortilla. Y entonces ya le contesto, ¿qué onda, Chuy? Y me dice, ¿qué onda? Dijo, me leíste la mente, te iba a marcar. Dale, pues ya te gané. Me dijo, espérame porque se me olvida. Te quiero ofrecer trabajo. Ah, caray, le digo, ¿de qué o qué? No, dijo, pues mira, acabo de volver a la administración municipal. Estamos empezando aquí en la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico. Estoy en el área de emprendimiento. Ahora tenemos un fondo para emprendedores. Dijo, vente conmigo. Órale, vale. Dije, ¿y cuánto? ¿Qué? No, pues tanto. No, pues luego. Y ya me dijo, ¿y tú para qué me hablabas? Le dije, no, le dije, pues ya ni para qué. Así de plano, ni siquiera le dijiste. No, sí le dije, no, ya ni para qué, ya nos reímos igual. Y ya le dije, no, le dije, mira, la neta, y ahí en su momento dije, sí es importante también tener un ingreso extra, ¿no? Y yo consideraba que era una buena oportunidad, que después sí se puso una tortillería y le va toda, ¿no? En serio. Le dije, oye, ¿te acuerdas de este programa, Mi Tortilla? No, mijo, ya no existe, güey. No, entonces ya olvida para qué te hablé. Olvídalo. Ya le dije, bueno, ¿y cómo le hacemos en el trabajo? Me dijo, mira, te voy a mandar los requisitos y todo. ¿Me los traes? Esto fue un viernes. Entonces yo le llevé los requisitos el lunes y el martes empecé a trabajar. Quiero saber en qué momento, ya en esta última parte, donde ya se va definiendo, donde seguramente tú agregas más valor en tu posición, ya trabajando con el ecosistema de emprendedores ciudad y después estado. ¿Dónde vas entendiendo que la innovación también tiene cabida en gobierno? Porque realmente pues estamos en oficinas que prácticamente respiran innovación, sobre todo en startups. Y para mí, si bien, bueno, hice prácticas en algún momento en una dependencia de gobierno, pero hasta ahí no tengo más experiencia. ¿En cuál dependencia fue? Se me está olvidando. Esto se va a cortar. ¿Cómo se llama? Del CONACYT. ¿Cómo se me está olvidando? Acá por las Quintas, por donde está enseguida Teleperformance. ¿El CIMAP? El CIMAP. Yo estoy en CIMAP. Estoy en el CIMAP, en planeación estratégica, muy interesante, gente muy brillante, o sea, doctores rusos, cubanos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esto era lo que yo entendía, pero era una visión muy limitada, ¿no? Y haciendo la chamba, ¿no? Para platicar contigo, entiendo que la innovación, pues, hay casos prácticos, ¿no? De cómo se ve la mano de Roberto respecto a innovación en gobierno y en departamentos. Pero ¿cómo lo vas entendiendo en lo conceptual de decir, bueno, también creo que aquí se puede hacer algo, podemos, y no nada más lo disruptivo que es la innovación muchas veces, sino también modificación, esta mejora o mejora continua? ¿Cómo lo vas entendiendo, sobre todo en la teoría? Y platícame, obviamente, casos prácticos de cómo ha pasado eso. Mira, el cómo aterrizar lo que es la innovación en gobierno. Aquí tengo que agradecer mucho a mi todavía y actual jefa Manque Granados y a Jesús. Cuando yo entré a trabajar ahí con Jesús en la subdirección de innovación y emprendimiento, ahora sí que bien lo dices, trabajamos de una manera muy tradicional. Pero durante todo este tiempo que yo te platiqué o hemos platicado, a mí me siguen gustando los videojuegos, me siguen gustando las computadoras. Y me llamaba la atención programar, ¿verdad? En ese momento. Siempre me ha gustado. Y a mí me desespera mucho que una computadora sea lenta.
O sea, pero desesperar de que, pues, ¿por qué no funciona rápido, no? Y me di cuenta que, pues, justo de esas computadoras hay en el municipio. Yo me acuerdo que llegaba y la prendía y luego esperar y esperar que funcione y luego, oye, no puedo imprimir y no hay internet y no hay red y luego se están cayendo los teléfonos que son por red y... Entonces Jesús, él siempre nos ha tenido, o nos tuvo en ese momento, cuando trabajamos juntos, decía, es que aquí tenemos que hacer las cosas diferentes, somos innovación, o sea, tenemos que innovar, ser nosotros innovadores. Entonces empezamos a trabajar y fue una serie de cambios de un camino que hasta cierto punto, siempre de manera natural hay un rechazo al cambio. Y sobre todo se da mucho en la tecnología, porque la gente piensa que la tecnología le va a quitar el trabajo. Entonces, sí ha habido algunos compañeros de gobiernos que dicen que ellos pues, no van a usar tecnología, ¿verdad? Ha sido muy difícil el tratar de cambiar esa mentalidad. No obstante, empezamos poquitos, los que éramos el equipo en aquel entonces en el municipio, a capacitarnos en temas tecnológicos, en cómo implementar políticas públicas que van orientadas a la digitalización, a la tecnificación. Y afortunadamente nos empezamos a relacionar también con gente del sector privado, llámese cámaras, organismos empresariales o mismos emprendedores que proponían soluciones que, te lo juro, parecían mágicas. Oye, es que mira, yo hice un software que hace esto. Oye, qué fregón. Y eso en gobierno empata. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos con esa parte. Pero luego llegas a cierto lugar y, oye, necesito comprar esto. No hay dinero. Si hay algo en lo que yo estoy convencido que tenemos que cambiar es que debemos invertirle a la innovación. Y el principal debe ser el gobierno. Porque, Diego, dentro de todos los estudios que hay, me imagino que ya lo sabes, la curva de adopción de tecnología, pues siempre es primero el usuario, y luego las empresas, y hasta el último el gobierno. Y ahorita estamos en una época tan acelerada, tan conectada, que por eso el ciudadano exige tanto. Porque ellos ya aplicaron tecnología, y justo antes de empezar hablábamos de ChatGPT y esas cosas que están ahorita muy en boca de todos, y el gobierno todavía no. Entonces necesitamos cerrar esa brecha. Y nos va a ser más fácil el trabajo a todos y la vida mucho más placentera a todos. Pero sí, definitivamente, durante muchos años, y yo no digo con los jefes que yo he tenido hasta ahorita, tanto en el municipio como aquí en el estado, si hay algo que hemos hecho es invertir en tecnología. Pero sí me tocó en su momento, inclusive cuando estaba en fiscalía, donde... Me digo, es muy triste decirlo, Windows pirata, Office pirata, y luego te dicen que ¿por qué no funciona? Pues porque es una versión pirata. Paga la licencia. ¿Cuánto cuesta? 1,000 pesos al año. No, qué caro. ¿Y has visto cuánto te gastas en hojas para tus impresiones? Te gastan miles de pesos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hemos creído que se empieza de a poquito. Y poco a poco hay que ir permeando a los demás, ¿verdad? Pero hay que demostrar también que esa tecnología efectivamente tiene un beneficio para todos. Que es ahorita lo que yo trato de hacer precisamente en la dependencia que yo estoy. Somos parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Sigo estando en el área de innovación. Yo siempre le he dicho a mi jefa Manque, le digo, jefa, se me ocurre esto, ¿qué le parece? Adelante. Hazlo, aplícalo mientras funcione. Oye, pero ya lo mencionaste, digo, y aquí, si me permites, déjame retar un poquito eso en el sentido de los costos, porque lo que tiene la innovación es de que justo como dices, hay que invertirle, pero la innovación tiene esta característica de que muchas veces para innovar, pues tiene todo un sentido y un principio de iterar, y en esa iteración a lo mejor hay cosas que no funcionan, y en esas que no funcionan hay tiempo y hay costo. Me refiero como muchas veces, inclusive con tu equipo de trabajo, platicaba con Grisel, cómo, y no nada más con Grisel, o sea, cómo les haces tú para convencerlos de que muchas veces es posible que no funcione y de que va a haber tiempo que si bien hay aprendizajes, pero pues dices tú, güey, pues órale, muy padre el aprendizaje, pero yo pues, salgo a las 4, salgo a las 5. O sea, ¿cómo los convences de también este chip
Porque muchas veces la innovación no se ve, Roberto. O sea, no se ve en lo tangible. Estás hablando de procesos, ¿no? Digo, no es de que se esté inventando muchas veces el hilo negro, o quizás sí, pero sí entiendo que son software, son SaaS, pero también muchas veces es, a ver, esta impresora, ¿por qué no le hacemos este ajuste? ¿Por qué no nos deshacemos de esto? Y los oficios, digo, esto lo estoy sacando puntualmente de la gente con la que platiqué, que ya se están orientando más a la digitalización. Eso para mí parece obvio, pero yo hablo con la gente de X dependencia y no. O sea, no lo es. 2023 no lo es. Y es cuando dices tú, bueno, gobierno. Pero a lo mejor ya deberíamos decir, pues ya no debería ser así. Y en tu caso está pasando eso, pero yo lo que digo es, o sea, ¿cómo le haces para convencer de estas innovaciones desde lo muy pequeño que te hacen una gran diferencia hasta cosas ya más estructurales para sí llevarlos a la práctica, como dices tú, en lo poquito? Entonces, ¿cómo tienes esta clase de pláticas en un one-to-one con tu gente, con tu jefa? Porque a lo mejor pues tienes la gran ventaja, ¿no? De esta orientación que tiene la secretaria para ser muy driven to action y la innovación, pero pues no nada más trabajas con tu jefa, ¿no? O sea, tienes todo un equipo de trabajo y también gente en horizontal a la que pues también está padre, ¿no? O sea, contagiarlos en el sentido práctico, no nada más sí, claro, en el verbo, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Mira, y te voy a platicar lo que he hecho yo. No sé si funciona en algunos otros lados, pero ¿cómo le hago yo? Todo esto también de los cambios y las innovaciones en gobierno se dio a raíz del diplomado en FinTech. Porque ahí también fue cuando yo conocí que ya las finanzas ya eran digitales. O sea, si el activo más preciado del mundo, que es el dinero, ya es digital, es porque todo en algún punto del tiempo va a ser digital. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando vuelvo yo del diplomado, inclusive yo tuve la oportunidad de sentarme con Manque y haz de cuenta le daba clases. Mire, jefa, vimos esto. ¿Qué es eso? Esto y esto y esto. ¿Cómo nos sirve? Así, así, así. Desafortunadamente no nos dio el tiempo para hacer más implementaciones en el municipio porque aparte se nos atravesó la pandemia. Eso paró todo, ¿no? Pero ¿cómo le haces? Primero que nada, tú tienes que ser muy consciente de que siempre hay problemas en cualquier centro de trabajo. O sea, por pequeñito que sea, hay un problema. Y a lo mejor lo resuelves muy rápido y muy sencillo, pero hay un problema. ¿Cómo le haces para solucionar ese problema? Pues estudias, investigas, preguntas, ¿no? Pides ayuda a algún compañero. Así empecé yo. Yo llegué a FIDEAPECH y te voy a platicar la experiencia personal. Y yo en mi mente decía, voy a llegar con un ejército de financieros. Porque es como un banco, literal. Y dije, qué padre poder trabajar con un chorro de financieros y que tienen experiencia y todo. Pues me topo con que hay dos, cabrón. Y los demás perfiles, no, pues nada que ver. Oye, ¿y cómo hacen esto? Y todavía me dijeron, mira, aquí te traemos tu computadora, es de las mejorcitas que tenemos. ¿Cuál era? Y volvemos a las mismas, una Dell. Pero igual, le picas y vete por el café un rato. Dije, ¿y esta es la mejorcita? Sí. ¿Cómo estarán? No. Entonces tomé la decisión. Todas las computadoras que yo uso en FIDEAPECH, que son 4, son mías. O sea, yo las compré al fideicomiso, no le cuestan mis equipos de cómputo. ¿Por qué? Porque yo las armo. Las hago muy potentes porque no me gusta que sean lentas, ¿verdad? Aparte que pues, le entro a la programación. Bueno, también eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? El hecho de poder decir, oye, ¿por qué lo haces así? Si puedo tener el mismo resultado, pero en menos tiempo, haciéndolo de esta forma. Y ahí es donde viene el rechazo. ¿No? Siempre te van a decir, ¿no? Es que tengo tantos años. Justo. Hasta parece que trabajas en gobierno. No. Pero es cuando tienes que transmitirle el beneficio que va a tener él o esa persona o ese compañero como persona. Va a ser más fácil, te va a ahorrar tiempo, vas a gastar menos recursos,
lo vas a hacer mucho mejor, te va a quedar más tiempo para ti, para tu familia. Eso también es algo que traemos muy la escuela que venimos del municipio y desde Maru. Siempre lo más importante es la persona. Entonces siempre hay prioridades y la salud y la familia siempre es primero. Y a mí me interesa que tú hagas rápido tu trabajo y eficiente para que precisamente a las 4 puedas salirte y disfrutar de tu familia. O qué mejor aún, a poner un negocio. Que tengas la oportunidad de hacer algo más en vez de que estés lentísimo haciendo el cierre contable, que dures hasta las 8 o 1 de la noche o que no puedas dormir porque no has terminado. Vamos cambiando los procesos. Pero ahí también te va el rechazo. Entonces hay que capacitarlos, enseñarles que hay un mundo de posibilidades diferentes. La capacitación es súper importante en cualquier lado. Y yo creo que vas a estar de acuerdo. Pero eso sí, tiene que ser una capacitación dirigida al objetivo que tú quieres. La primera capacitación que yo utilicé para Fidepech fue el mismo diplomado que yo tomé en FinTech. Vale, vamos todos a empaparnos de lo mismo que yo traigo en cuestiones de innovación en las finanzas. Y vamos a cambiar los equipos de cómputo. Hay algo, y digo, ya lo dejo a tu consideración si lo pones o no. Si hay un mal que existe en gobierno es que no invierten y menos en tecnología y menos en software. Tienen las mismas computadoras de hace 10 años. Ya no funcionan. Y muchos dicen, ¿cómo vamos a comprar otra? No necesitas comprarla. Nada más amplíale la memoria RAM y ponle un disco duro de estado sólido y es una computadora nueva y potente. Eso hicimos en el fideicomiso. En vez de darnos a comprar 10 labs, armamos 10 computadoras por una cuarta parte del precio que nos hemos gastado. Y empezamos a usar software y a desarrollar software. A ver, quiero detenerte un poquito ahí porque me interesa mucho a la profundidad en la que te estás yendo, lo cual te lo agradezco. ¿Qué haces con la gente cuando no quiere subirse a ese barco? Y digo, lo quiero saber de tu parte porque tienes una posición de liderazgo donde las decisiones son, como lo mencionaba ahorita, son muy sustanciosas y que definen el rumbo que le puedes voltear la cara a un empresario o a un emprendedor, ¿no? Para cierta iniciativa, cierto proyecto y cierto financiamiento. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho en esos casos? Porque también ser líder no eres señorita simpatía, ¿no? Sí. Y así es. Ese también es el downside de esto. ¿Cómo lo has manejado? Platícamelo. Mira, aquí, y digo, yo creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? El cómo lidiar con la gente que pues simplemente no le interesa cambiar. Yo te voy a decir que acá en el fideicomiso se han ido solos. Ellos se empiezan a sentir incómodos, se empiezan a sentir que no es lo suyo y deciden mejor tirar la toalla. Y digo, y hasta esa parte, hasta cierto punto, a mí me ha beneficiado porque me ha ahorrado esa parte de tener que correr gente, ¿no? Entonces, digo, hay gente que sí no quiere y es respetable, perfecto, yo siempre les he dicho, pero es que si no te sumas a este engrane que ya empezó a girar, pues simplemente no te vas a sentir cómodo. Y efectivamente. Porque ves que tu compañero empieza a crecer y el otro también, yo también, y salen temprano y terminan rápido, y yo no. Entonces, o cambio igual que ellos, o mejor me voy a un lugar donde no me pidan estas tonterías que me pide el director Roberto. Entonces han optado por irse. Digo, la mayoría ha optado por adoptarlo, por abrazar estos cambios, porque se han dado cuenta que son benéficos. Te puedo presumir así datos muy rápidos. Cuando yo llegué ahí al fideicomiso, el cierre contable era de muchos días. Ahora lo hacen en 2. En 2 días ya está el cierre contable. Fíjate, una administración de casi 60 programas. En 2 días ya está el cierre contable. O disminuimos los tiempos de respuesta. Antes tardaba mucho tiempo en dar o autorizar un préstamo. Ahorita el promedio que tenemos es 30 días. Y el objetivo es llegar a 20. O sea, vamos ahí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y abrazaron la tecnología. Uno de los principales cambios que hemos hecho, y digo, sumado mucho también al cuidado del medio ambiente, es eliminar el uso de papel.
e implementar celdas solares en mi oficina. ¿Por qué? Porque llegaban unos cuentonones de luz que dices, ay, caray. Con decirte que nosotros invertimos más o menos como 320,000 pesos en las celdas solares y en un año y medio lo vamos a recuperar. A ese nivel traíamos los recibos de luz. Y como dices tú, no es un cambio tan que tú digas, súper disruptivo. Simplemente hay que animarse a hacerlo. Y se sumó, y fíjate que lo de las celdas solares se fue bien curioso, porque cuando nosotros le dijimos al proveedor, órale, va, las queremos. Al día siguiente voy a un evento donde está la gobernadora Maru y dice, el compromiso del Estado es que al final de la administración todas las dependencias van a tener paneles solares. Y fuimos la primera que ya lo cumplió. Y se dio por azares del destino. Y digo, y eliminar el uso de papel, la primera, híjole, más que no hay hojas aquí. Lo primero que me dijeron es que en gobierno eso no se puede. ¿Por qué? Porque papelito habla. Oye, pero es que, ¿por qué? Dicen, es que no hay nada más seguro que yo haga mi firma autógrafa. No, sí hay. Y se llama firma electrónica avanzada del SAT. Porque le toma 8 biométricos y tiene protegida su contraseña en un nivel a lenguaje militar. ¿Cómo que es más seguro eso que la tinta? No. Y sigue habiendo rechazo. Sí, no, digo, es algo... Es muy natural del ser humano, ¿no? El rechazo al cambio, digo, lo podemos ver en muchas instancias, inclusive tan comunes como el simple hecho del mismo teléfono y la adopción que la gente ha tenido al teléfono. Todavía sigue habiendo gente que no va a agarrar un smartphone ni aunque se lo regales. Y así es, se van quedando desfasados. Digo, hay decisiones que también se respetan, justo lo mencionaste, pero sí... Es que el tema con la tecnología lo veo yo así. No es que sea un capricho o no es que seamos New Age. Es que, o sea, tiene un principio de eficiencia, de medio ambiente, de cómo se pueden hacer mejor las cosas, todo nichado o apalancado en la tecnología, ¿no? Digo, creo que muchas veces cuando se ha perdido el principio, eso es cuando las startups se caen, las aplicaciones no funcionan porque no se basaron en esos principios. Pienso yo así, porque pues es prácticamente hacerte la vida más fácil y dedicarle, a lo mejor, justo lo mencionaste, tiempo de calidad en lo que quieras hacer, ¿no? O sea, un negocio, tu salud física, salud emocional, estar con tu familia, lo que tú decías. Y mira, te voy a poner un ejemplo de cuál fue la experiencia por la que yo decidí que era sí o sí la firma digital. Que en una ocasión me tocó ver cómo mi jefa Manque regresó de un viaje, de las giras de trabajo que tiene. Y me la topo, andaba yo bien en la secretaría. ¿Y cómo está, jefa? Dijo, no, mijo, ya me duele la mano. Un altero así de firmas que tenía que hacer. Y ya, caray. ¿Cómo, jefa? Dijo, pues sí, pues es que me fui. Se fue como una semana. Dijo, esto lo de una semana. Entonces fue cuando yo dije, imagínate qué cómodo es. Que andes donde andes. Sacas tu teléfono, firmar, pones tu contraseña y se acabó. Bien, vamos a darle la firma. Y deja tú, hay una ley de firma electrónica del Estado. Nosotros nos agarramos de ese entonces, vamos entonces a adoptar esa ley. Y estamos haciendo todo lo que dice la ley. Nos está pasando lo mismo con la ley de archivo. Ya el archivo se permite digital, entonces nosotros ya no aceptamos papel. Mándame todo por correo electrónico. Hay una ley que también de archivo digital. Pero la gente todavía no ha adoptado esa mentalidad de decir, oye, nosotros nos hemos ahorrado muchísimo en hojas, en gasolina, porque hicimos un estudio de costo por oficio. A nosotros en el fideicomiso nos costaba cada hoja de un oficio 103 pesos por hoja. Muchísimo. Dices, ¿y ahora cuánto gastan o qué rollo? Centavos. Oye, para una empresa, ONG, gobierno, pyme, ¿qué les puedes recomendar a la hora de hacer algo innovador? Que va a haber este rechazo, que a lo mejor vas a remar un poquito contra marea de inicio, teniendo un equipo de trabajo, ¿qué les puedes recomendar cuando estás en una posición
de liderazgo para también no ser, o sea, no volverte visceral y a lo mejor ser muy tajante y que se sienta que es rajatabla, sino como entiendo que lo has venido haciendo, o sea, entendiendo que es de poquito a poquito, pero ¿cómo se dan esa clase de conversaciones o qué le recomiendas a la gente a la hora de que quiera hacer algo innovador? Y pasémonos desde los cambios pequeños hasta lo disruptivo para tener esta clase de pláticas con los equipos de trabajo. Pues mira, el cómo convencer a la gente o cómo tratar de adoptar una innovación o hacer algo muy innovador, ya sea con una startup o un emprendimiento de alto impacto, tienes que hacer un demo. Tienes que demostrarle a la gente que lo que tú quieres hacer funciona. Porque si nomás lo tienes acá en tu mente, nunca vas a poder. Es que nadie lo ve como tú lo ves, exacto. Entonces tienes que materializarlo. A lo mejor es un programa, a lo mejor es un platillo, no sé, lo que sea, pero tienes que ser aunque sea un prototipo. Cuando yo estuve trabajando en el municipio, a mí me estaban a ver de juez en muchos proyectos. Inclusive me decían el juez de hierro, porque era muy duro, muy tajante. Hubo un caso en el que el mismo emprendedor se presentó 3 años seguidos y siempre ganaba. Y curiosamente, yo lo único que le cuestionaba, yo le dije, oye, hace un año vi tu proyecto, ¿por qué estás presentando lo mismo? No, que estoy buscando y que no sé qué, y que no. Hazle aunque sea lo mínimo, lo más mínimo que puedas. Este chavo traía él un sensor para unos tenis, que tú le ponías el sensor en el talón y te iba a hacer una serie de mediciones de que si tienes que corregir la postura y tenía tu ritmo cardíaco y todo, ¿verdad? Algo así muy similar a lo que sacó una marca que es una palomita. Pero él lo traía también hace tiempo. Y le decía, es que ¿por qué no lo has hecho? No, pues no tengo para unos tenis. O sea, ¿no te has comprado tenis en todos estos años? Sí. Y de los viejitos, ¿no se te ocurre darle una navaja y meterle ahí el sensor y hacer la prueba? Hombre, me dijo, qué buena idea. No, le dije. Dije, yo soy un pendejo, le dije. Tú eres el genio aquí y no se te ha ocurrido. No, le dije, ya estuvo suave. Si esto gane y gane y gane con la idea, pero no la ejecutas, de nada te sirve. Le dije, no entiendo ni por qué te dejan volver a participar si es lo mismo. Sí, lo platicaba con Mauricio Milán sobre este perfil de emprendedores en el papel que son más bien rockpreneurs, que nada más quieren los focos, ajá, pero no se tiran a la ejecución, pero en lo absoluto. Entonces, es difícil también, bueno, dice, es difícil porque muchas veces de primera instancia cumplen con muchos criterios, pero realmente cuando te vas un poquito al detalle, te das cuenta que pues vienen de giras, ¿no? O sea, estuvieron en Monterrey, Guadalajara, Silicon, lo que quieras, pero no pasa nada. No, y mira, hay algo bien curioso que se da, y digo, la reserva que tal vez ya tienen, que no vuelvas a invitar. Allá afuera te topas a mucha gente que te dice, es que aquí hay mucha innovación y mucho talento. Yo les pregunto, ¿y dónde está? Es que tiene muy buenas ideas. Eso no es innovación. Porque, y yo les pongo el ejemplo, en mi mente yo puedo volar y eso no es innovación. Cuando lo haga, es innovación. Si yo tengo una idea aquí y estoy esperando que alguien me dé dinero, primero que nada, que me regale el dinero en cantidades ilimitadas para poder realizar mi sueño, eso no es innovación. Eso no es talento. Con todo respeto, eso es ser huevón y pendejo. Pero qué padre sería que así fuera. Tengo una idea, dame tu dinero. Sí, como no, ahí te va, mira. Créeme que yo creo que no estaríamos aquí sentados platicando. Estaríamos haciéndolo en Cancún, en un lugar así, güey. ¿Estás de acuerdo? Te toca todavía ver muchos casos de esos, ¿verdad? Sí, no, muchísimo. ¿Y crees que la manera, o sea, la manera de abordar, porque muchas veces, digo, me hizo mucho clic eso que estás mencionando sobre, o sea, una cosa es tener iniciativa y se agradece hasta cierto punto, pero de ahí a vender tu pitch como esta idea revolucionaria,
Y dices tú, pues eso no es como algo innovador. O sea, eso es algo que a lo mejor no se filtró bien por una metodología Canvas, la que tú me menciones. Porque eso hubiera quedado en la segunda etapa de un Canvas, ¿no? No sé si muchas veces lo que ves tú es que les falte también este orden para encauzarlos, o simplemente está totalmente desenfocada la idea. Mira, ¿por qué empecé yo a ser así tan duro y tan, pues tan ojete, dicen algunos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto de innovación y emprendimiento, que me invitaban a ver estos eventos emprendedores, y que yo veía los planes de negocio, en todos los planes de negocio que revisé, Están inflados. eran millonarios al segundo mes. Yo decía, oye, es que esto es una... Yo inclusive recuerdo mucho, la gota que ramó el vaso fue un proyecto de unas tortillas de harina, creo, que al primer año ya tenía utilidades por más de 25 millones de pesos. Utilidades. Utilidades, o sea, ya ganancia neta. Yo le dije, mira, la neta, con todo respeto, ni la marca de la tía con empaque amarillo lo logra. Y tú me vas a decir que en un año tú, en tu casa, lo vas a hacer. Y yo veía que esos planes de negocio, sobre todo en la parte de finanzas, están súper inflados. ¿Por qué? Porque tristemente las metodologías que usan las incubadoras no son aplicables a un emprendimiento. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido, muy sencillo. A nosotros nos enseñaron en el librito a calcular el punto de equilibrio, pero en base al tiempo. Es que mi punto de equilibrio alcanza los 9 meses. ¿Y cómo sobrevives 9 meses? No, es que para eso necesitas tener un colchón de 9 meses. Pues entonces tu proyecto no es rentable. Estás en quiebra en 9 meses. El punto de equilibrio se calcula mensual. ¿Por qué? Porque es cuando yo pago renta, es cuando pago luz, es cuando pago agua, mis sueldos, el IMSS. Sí, es que, ay, güey, qué buen planteamiento. O sea, creo yo que, es que digo, a mí esa fue mi escuela, esa que estás diciendo. O sea, a mí también me lo explicaron así y yo lo compré. ¿Sabes? De decir, al año, digo, ya te sabes, ¿no? Estas estadísticas, al año encuentras tu punto de equilibrio si bien le va al negocio. Entonces quiere decir que tu inversión inicial tiene que ser más... Todo lo de un año de gastos. Todo lo de un año, ¿no? Para soportarlo. O sea, por eso ahí es donde a lo mejor tú dices pues es que está muy, muy optimista, soñadora, eso de los 25 millones. Pero más bien es que tienes que hacer el planteamiento distinto para hacer ese colchón. ¿Sí me explico? Mira, más bien, ¿cuál es lo que yo digo que debe cambiar? Es que debe enseñarte a calcular tu punto de equilibrio mensual para que tú puedas establecer tu meta de venta mensual para que no necesites ese colchón. Porque también el tener ese colchón de un año ahí cuesta. Claro. ¿Por qué? Porque se lo vas a pedir a cualquier banco o algún inversionista, lo que sea, te va a cobrar. A ver, Roberto, entonces, digo, ojalá no me clave, no sienta como que no me está quedando claro, pero es que de hecho no me está quedando claro. Yo lo que te entiendo es que a lo mejor es reestructurar totalmente el plan de negocios y a lo mejor en la estrategia de marketing o de ventas, ser muy puntual y muy eficiente con los 10, 15, 20 pesos que quieras ahí poner, porque eso es lo que te va a llevar a tu punto de equilibrio más cerca, ¿no? Porque si no, o sea, puedes hacer muchas cosas y puedes decir, pero igual, si no eres muy estratégico, a lo mejor ese primer mes no lo vas a lograr, pero te vas a acercar. Exactamente. O sea, digo, nomás para que quede claro, no es como que Roberto busque que todo el mundo llegue el primer mes, no es así. No es así, pero es también cómo te estás planteando desde el papel este punto de equilibrio, ¿no? Mira, y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que tú te dedicas a hacer mesas como esta que está aquí. Tú tienes que sacar cuánto te cuesta hacer la mesa. Y luego le vas a calcular un precio de venta. Y ahí hay un margen. Que ese margen es el que te sirve a ti para pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, el internet, los sueldos, las prestaciones de ley, los impuestos y ya lo que te queda para ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Que hacer que este margen
venga de muchas mesas y va a llegar un punto en el que tú digas, si yo vendo 20 mesas, el margen es suficiente para cubrir todos mis gastos fijos. Entonces, ¿qué le vas a decir tú a tu vendedor? Tienes que colocar 20 mesas. Si son 2 vendedores, 15 mesas cada uno. También yo aprendí en la maestría que en economía, 2 más 2 no es 4. Debe ser 5 o más. Y eso, dices, no, ¿cómo? Las matemáticas son exactas. Sí, pero la economía es una ciencia social. ¿Por qué 2 más 2 no es 4? Porque si a ti te da 2 más 2 es 4 o te da 4, estás mal. Debe ser 5 o más. Y se aplica a las teorías del empleo. Si tú tienes 2 empleados que hacen X número de piezas y tú metes otros 2 y duplican la producción, estás distribuyendo mal el trabajo. Deben de darte más del doble. ¿Por qué? Porque viene ahora sí que la división de tareas y la especialización del personal. Y eso lo va a hacer más eficiente. En vez de procesar 3 mesas cada uno, como cada uno va a hacer una parte, puede que al final armen 6 o 7. ¿Sí? Y todo eso aplicarlo igual acá, con ejemplos muy prácticos. Por eso yo, cuando evalúo un plan de negocios, me baso mucho en eso. ¿Qué niveles de gasto trae? ¿Y qué tan bien calculado tu precio de costo y venta lo traes? Porque de ahí va a surgir cuántas unidades tienes que vender. Si te aparece que tienes que vender 1,000,000 de unidades, obviamente no lo vas a vender. Pero si te parece que son 3 unidades mensuales, o sea, una cada 10 días, es alcanzable. O 1 al día, es alcanzable. 2 al día, es alcanzable. Entonces tenemos que cambiar ese enfoque para que el emprendedor también se aterrice y empiece a eficientar el gasto, sobre todo en marketing. Yo soy un fiel creyente del marketing. Si tú no estás vendiendo lo suficiente, no debes frenar el marketing, debes meterle más. ¿Por qué? Porque es como si quisiéramos detener el tiempo quitándole la pila al reloj. El marketing debe ser constante. Y ahora tenemos redes sociales que eso nos hace llegar a millones de personas. Entonces hay que establecer metas de venta, que ahí es donde entra el marketing en la campaña, que es que quieras ese producto. Y de ahí empezamos a sacar los márgenes para acumular y sacar un punto de equilibrio. Y ojalá pronto podamos romper la espantosa estadística que dice que el 85% de los negocios mueren el primer año. Y más si son de comida. Híjole, es un tema cultural también, lo veo yo así. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Creo yo, digo, esa es mi creencia y como buena creencia me la pueden tumbar, pero tiene que ver mucho también con la adopción. Por ejemplo, hablando de restaurantes, que es una operación muy exigente y de mucha inversión de capital, creo yo que también tiene que ver con la manera, la disciplina que te da el negocio a ti como emprendedor. ¿Sí sabes? Y esa disciplina, salvo casos excepcionales, no la vas a obtener hasta la práctica, hasta que empieces con tu primer negocio. Por eso siento yo que muchas veces esa estadística sí se va un poquito más por un tema cultural o de mindset. ¿Por qué? Porque vienes, o sea, si bien ahorita está más socializado, evangelizada la chinga que es emprender, lo platicaba justo en el episodio pasado con Ángel y con Mauricio, esta romantización que existe del emprendimiento. Sí. Que si bien era lo que yo platicaba en esta mesa con ellos, que creo que sí es necesaria, no habría que apagarla totalmente, hay que nada más medirla, porque creo yo que sí te tienes que enamorar de tu idea y enamorar a la gente para que crea en tu proyecto, cuando el proyecto es una presentación en PowerPoint o el local sin clientes y las mesas vacías. Creo que tienes que traer este drive y luego calibrarte, pero siento yo que sí es más cultural por ese tema de entender, conocer tu negocio. Tu negocio lo conoces una vez que lo empiezas a operar, no lo conoces antes.
Ahí es donde yo, por eso, o sea, sí se puede atacar esa estadística con muchos aspectos que ahorita ya mencionaste, la mayoría, pero no sé si sea un porcentaje muy grande. Mira, y estoy totalmente de acuerdo contigo, gran parte del fracaso de los emprendedores no viene porque no sepan lo que yo te acabo de decir. Viene porque se desmotivan. Uno abre con mucha ilusión el primer día, y digo, yo lo he vivido, porque he sido emprendedor. Soy tan tonto que he sido emprendedor muchas veces. Y las que faltan, güey. Y las que faltan. Y uno con mucha ilusión abre el negocio y piensa que la gente se va a dejar venir en manada. Yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y no viene nadie. Y el día siguiente igual, y no viene nadie. Y el día siguiente ya entró alguien, pero no compró. Pues, así se forja la disciplina que tú dices, ¿verdad? ¿Sí? Ese feeling de decir, sí, mi producto es el mejor. O sea, porque ahí es donde, digo, ya metiéndome un poquito en el mundo de las startups, ahí es donde tú estás probando y validando tu producto. ¿Cómo o sea, a ver, güey, pues no hay luz, güey, la gente no le entiende al gimnasio. ¿Y dónde está la recepción? ¿Dónde pago? No, güey, ya me voy. Entonces dices tú, se fue porque la recepción no decía recepción y la chava que estaba ahí no fue ese día, entonces se me está yendo la gente porque no están cobrando. Entonces, ok, voy a pulir esa área, ¿no? De tener un colaborador, son esas cosas las que es difícil que te les puedas adelantar a pesar de que alguien más te lo diga, un buen mentor, un buen coach, porque no lo vas a entender hasta que dices tú, o sea, porque por esa clase de mala decisión que no tomé, no voy a poder pagar la luz. No, y eso, y yendo al mismo punto, estoy de acuerdo, porque ese ejemplo que te pongo, mucha gente no lo supera. Y se va para abajo. Y se empieza a agüitar y a decir, entonces, ¿qué? Tal vez mi producto no es bueno, tal vez yo no soy bueno, tal vez mi proyecto va a fracasar, y no, ya mejor ni para qué voy, nadie me compra, y bla, bla, bla. Y ahí se muere el emprendimiento. Entonces, estoy de acuerdo que el 85% de la estadística, a lo mejor esa actitud y ese feeling es el 70%. Pero el otro, ese 15% es conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque también, como bien dices, malamente está muy romantizado el emprendedor. Tú quieres salir, si no eres emprendedor, no eres nadie, prácticamente te dicen. Sí, que la verdad es que yo odio esa narrativa hoy en día más que nunca. Mira, no tiene nada de malo ser empleado, la neta. No. Nada. Inclusive yo he tenido conocidos que son millonarios siendo empleados. Y está bien. Y no tiene nada de malo el que tú trabajes para alguien más. Si tú estás a gusto ahí quédate. No es obligatorio que seas emprendedor. Pero ¿a qué voy? A que yo prefiero que me odies y me mientes la madre 3 días seguidos porque hice garras tu proyecto en el proceso de jueceo, a que arriesgues tu patrimonio. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo ya lo he perdido todo. Me ha costado mucho dinero mis emprendimientos fallidos, muchas horas de tranquilidad, y yo siempre pongo la misma analogía. Yo cuando tenía el gimnasio odiaba los viernes. Todo el mundo ama los viernes. Yo no. Y más cuando es quincena. Yo no, ¿por qué? Porque es cuando pagaba los sueldos. Y a veces no había para pagar. Y es un estrés impresionante. ¿Y cómo le voy a decir que no tengo dinero? Bueno, también es un tema de resiliencia y de tolerancia a la frustración, ¿eh? O sea, sí, claro. Eso viene, no sé si, bueno, es que digo, ya nos estamos metiendo en un hoyo negro con esto, pero es parte de, ¿no? O sea, sí. Digo, yo lo veo también como qué tanto quieres que funcione, a qué estás dispuesto, ¿sí sabes? Y también... Sí, no, es que sí, o sea, era lo que platicábamos, a mí sí me hubiera gustado tener más herramientas técnicas, pero quizá lo que me mantuvo es, o sea, como dice Steve Jobs, o sea, stay hungry, stay foolish, o sea, era muy ignorante, pero traía un hambre cabrona. Y no fisiológica, quizás también, pero traía un hambre porque quería demostrarme a mí mismo que se podía, ¿no? Sí, y lo tenés de establecer un límite de hasta cuánto le vas a invertir claro. para adelante, ¿no? Totalmente, Entonces, eso tiene que cambiar, y sí hay mucho talento de afuera y todo, bla, bla. Pero bueno, volviendo a los temas originales, ¿verdad? Oye, entiendo que, bueno, hablabas de estos diplomados de fintech. Entiendo que también estás involucrado en blockchain. Sí. ¿Tienes un
una idea de cómo se pudiera utilizar hoy en día en un corto, mediano plazo en el área donde estás? ¿O algo que tengas pensado para blockchain en tu... Sí, mira, de hecho, a mí lo que se me ocurre es que podemos hacer los contratos inteligentes. Ahí, ahora sí que tú tramitas tu crédito, se firma y todo, y no te lo va a dar en una sola administración. Te lo voy a ir ministrando conforme vayas presentando tus pagos al corriente y tus logros de tu proyecto. Y conforme tú lo vayas comprobando, el contrato automáticamente te va liberando otra parte del recurso. Entonces, así es a lo que queremos llegar. ¿Por qué? Porque tenemos la idea del año que entra buscar la certificación fintech. Y ya tener este tipo de instrumentos ya ahí preparados. Pero te digo, así es como se me ocurre que... Ahora, también yo siento que el gobierno puede adoptar mucho el blockchain en todos los temas de documentos personales. O sea, hacer un acta de nacimiento 100% digital. Y ahorita tú vas a comprar un acta y te cuesta 100 pesos, la hoja impresa, ¿verdad? O la compras en línea en 100 pesos. Mejor cóbrales 30 pesos para que todo el año puedan acceder a su acta. Pero también que lleguen a un lado, a otra dependencia, nomás escaneen un QR y le aparezca la información. Un expediente completamente digital que lo encriptas con el blockchain. Y le quites al ciudadano de que toque por un acta acá y me compró un domicilio acá y me INE para acá. No, todo tenlo ya tú digital. Nada más le pides un comprobante que te compruebe que es él y se libera el expediente. Pues así se me ocurre que puede ser. Cantado vale doble, ¿eh? Oye, bueno, entiendo que te gusta mucho la lectura. Digo, por ahí investigué algunos libros que son muy referencia para ti y para muchos. Me gustaría saber hoy en día cómo todas estas ideas que traes, ¿tienes como algún ejercicio como para desahogarlas? Entiendo que uno de los libros que te gusta mucho es El Camino del Artista, y ahí tiene unas recomendaciones muy puntuales que yo creo que es el que se dedique a lo que se dedique, no tiene que ser nada así como que muy extrovertido, muy creativo, pues los puede practicar, como este desahogo de ideas en la mañana o en la noche. No sé si tú tengas algo similar que nutras, porque pues, la innovación, ¿de qué se alimenta si no es de creatividad? ¿Cómo le hago para aterrizar esas ideas? Programando. Soy un nerd, yo sí soy ñoño y me siento muy orgulloso de decirlo. Me gusta muchísimo leer. Yo creo que tengo una biblioteca como de unos 600, 700 libros, tanto digitales como físicos. ¿Y cómo le hago? Trato de, en alguna ocasión leía que si no haces nada con el conocimiento que adquieres, pues ¿para qué lo adquiriste? O sea, ¿de qué te sirve? Entonces trato de aterrizarlo mucho a la programación, a ejemplos reales, ejemplos donde uno pueda realmente sentir que estás haciendo algo, ¿no? Y por ejemplo, y un ejemplo, hace poquito hice un código para un checador de empleados, pero a través de una cámara de video. O sea, tú pasas, la cámara te detecta, identifica que eres tú y te registra la hora a la que empiezas. O sea, no tienes que acercarte a poner el dedo, ni tu código, ni tu tarjeta. Tú nomás pasa por la entrada. Y el sistema lo toma. ¿Por qué? Porque trato de decir, bueno, ¿cómo me gustaría que me vieran? ¿Cómo me gustaría que esto que estoy aprendiendo sea reflejado? Y me siento programado. Y tengo ahí miles de códigos que no funcionan, ¿eh? Pero muchos que sí. Y tal vez tristemente nunca les he sacado beneficio comercial porque funcionan. Pero como que luego quiero irme ya al otro porque ya leí otro libro y todo, y ahí lo dejo. Y lo anoto que sí. Y eso sí, aprendí también que todo lo tengo que anotar. ¿Cómo es tu proceso? O sea, tienes una libreta, le pones fecha, le pones... Tengo mi iPad y ahí donde voy o con el teléfono hago una nota de voz y que se haga la anotación, ¿verdad? Y ya después digo, mira, se me ocurrió esto y ya empiezo a investigar cómo se hace. Trato de medir la factibilidad primero, si tiene un impacto positivo o negativo en lo que me dedico ahorita.
Y luego después ver si me lo permite la ley, digo, el gobierno y procesos burocráticos. Si no lo permite, pues no lo hacemos. Si lo permite, tratamos de sacarlo adelante. Oye, ahorita que mencionabas de que eres un devorador de libros, está buena la biblioteca con ese número. Ya me imagino que debe estar muy interesante. ¿Algún libro Que ya te la mando, Tengo que... muchos digitales. ¿En serio? No, sí, la verdad sí te los acepto, ¿Sí? ¿Algún libro en los últimos años que sí te haya cambiado mucho o te haya marcado para la persona que eres? Digo, yo ya estoy hablando de cosas generales, no nada más de tecnología. Algún libro que digas tú, es que la verdad sí me aterrizó, me cambió, me nutrió. Pues ha habido varios, pero yo, mira, de los que me acuerdo ahorita y que yo creo que son de los más relevantes, ese del camino al artista es muy bueno. Te hace que tengas una perspectiva de lo que haces y de lo que quieres hacer. El de originales es muy bueno también. El de creatividad. De Pixar. Sí, exactamente. Creatividad S.A. ¿Cuál otro libro últimamente que está muy bueno? Pero uno que digas tú. Sí, el de... El sutil arte de que te importa un carajo. Ese. ¿Por qué se te hace tan... O sea, a mí se me hace muy bueno, pero quiero saber por qué se te hace tan bueno. Porque fíjate que en su momento yo llegué a ser muy aprensivo, O sea, cualquier cosita que me hacías o me hacías feo, yo me lo tomaba muy personal. Y después lo fui cambiando y cuando leí el libro, como que fue cuando dije, no puedo creer que yo pensara esto antes. O sea, me da gusto ser como dice el libro. Entonces ese libro es muy padre. Es que después nos tomamos la vida muy en serio, ¿no crees? Sí, exactamente. Entonces ese sería uno de los principales. A ver, tú estás en el representando gobierno frente a emprendedores y empresarios, y si bien pues no nada más estudios, y la misma hay mucha evidencia de cómo, hablando de lo que está haciendo el ecosistema en Guadalajara, cómo ha funcionado cuando se unen bien, a chambear bien, gobierno, iniciativa privada, empresarios, sociedad civil. ¿Tú qué ves acá en el norte? Hablando de Chihuahua y a lo mejor de los vecinos, ¿qué es lo que falta para que detone un poco? ¿Qué es lo que detone lo que se quiere hacer de las iniciativas que, bueno, ya han salido muchas veces en la misma prensa? Realmente, ¿qué es lo que tú ves que se necesita para que esto detone? Mira, yo creo que lo que hace falta es de parte de los que no son gobierno, que nos comuniquen la necesidad y nosotros, gobierno, escucharla. Esa sinergia de saber qué hacer para que primero logremos atender la necesidad, vamos a decirlo así, para poner un piso parejo y después ir juntos hacia arriba. Porque primero siempre el acercamiento es yo necesito esto y después es cómo te ayudo a crecer. Primero te voy a ayudar a estabilizar. Ahora dime cómo te ayudo a crecer. Tengo esto y esto y esto y esto. ¿Te sirve o no te sirve? No. ¿Por qué no? Por esto. O sea, hay que escucharnos todas las partes. Ni el sector privado puede solo, ni el gobierno puede solo. Y aparte necesitamos todos los niveles de gobierno. ¿En qué estatus está eso ahorita? Mira, que yo sepa, vamos muy avanzados en esa parte, pero sigue habiendo cierto rechazo de la sociedad a comunicarle al gobierno qué es lo que le hace falta o qué es lo que no funciona de lo que ya tenemos. Entonces tenemos una instrucción muy clara ahorita y así nos lo dijo la gobernadora y Manque y tratamos de hacerla. Si no sirve, ¿para qué lo tienes? O sea, porque a mí me dicen mucho, ¿cuántos créditos diste? No, pues que 10 créditos, de total de 10 millones de pesos. ¿Y de qué sirvieron? Sí, o sea, ¿dónde está el impacto, no? ¿Cuántos empleos generaste? ¿Cuántos ayudaste a mantener? ¿En cuánto se refleja en impuestos sobre nómina? ¿Cuánto en impuestos federales? ¿Cuántas emisiones de carbono tiene esa empresa? ¿Cuánto aumentó sus ventas? ¿Cuánto disminuyó sus costos? O sea, ya nos tienen indicadores más avanzados de impacto. Porque
Pues si no, ¿para qué damos el dinero? Entonces, esa parte ya la tenemos clara, pero falta que la sociedad vuelva a confiar en el gobierno y se acerque y nos diga, yo necesito esto. Por eso nosotros en el fideicomiso, si te fijas, tenemos un fondo del Estado con 7 modalidades de crédito diferentes. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos son iguales y se siguen acercando. Inclusive queremos lanzar un producto financiero para creativos, un producto financiero para gente de la tercera edad. O sea que cada uno cambia. Bueno, Roberto, ahí estaría interesante algo para creación de contenido. Economía naranja. Ok, Sí. ahí platicamos entonces. Sí, pero falta que se acerquen, que nos digan cómo es su condición, cómo están ahorita ellos, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, para entonces yo poderles armar algo y decir, aquí está, mira, ¿te sirve o no te sirve? No, pues que no, mira, cámbiale esto, ya quedó, sí, ahora sí lo lanzamos. Lo bueno es que está grabado esto, porque sí te vamos a la puerta. No, está bien. Oye, bueno, pues qué gusto platicar con alguien como tú, digo, platicaba con la gente alrededor de ti y con Mauricio, que fue el que me conectó contigo, y la verdad es que se disfruta que seas tan abierto y tan compartido. Por último, me gustaría saber cuál es el problema al que le estás dedicando más atención. Ábrelo a lo que tú quieras. ¿Cuál es el problema que le estoy dedicando más atención? El cómo terminar mi maestría. ¿En qué la estás cursando? Fíjate que curiosamente empecé la maestría y cursé 9 materias antes de entrar a fiscalía. Después entré a fiscalía y pues tuve que dejarla. Y ahora ya quiero terminarla. Faltan nomás 6 materias. O sea, ya vas más. 6 meses prácticamente. Pero no, cuando menos pienso, digo, ahora sí voy a ir a inscribirme ahí a la UASH, que es donde la estaba tomando. Y cuando menos pensé, ya empezó otra vez el semestre. Ya. Estoy tratando de armar ahí los tiempos, porque sí, efectivamente, pues el trabajo últimamente me absorbe, y luego viajo y ahora, todo. como dijiste ahorita, la instrucción que tiene el gobierno de que si no sirve, ¿para qué lo tienes? Sí te sirve esa maestría hoy en día, sí. Porque de lo de fiscalía ya ha pasado muchos años. Sí. Sí, o sea, yo estoy estudiando la maestría en finanzas. Y ahí realmente lo apliqué poco. Acá es donde más me va a servir. Sobre todo, ¿sabes cuál materia? La de estadísticas. Esa materia. Vas por esa materia. Sí, pero ese es ahorita el problema. ¿Cómo organizo mi agenda, mis tiempos y todo para que me dé oportunidad de terminar? Roberto, no sé si quieras agregar algo más. La verdad es que aquí podemos seguirle de lleno porque hay temas que son dignos de escarbarle y luego debatirlos. Te agradezco mucho el espacio. Gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No, ahora sí que nada más pues agradecerte la invitación. La verdad venía con cierta incertidumbre, sí, pues cómo hacer. Te lo dije antes de grabar, tu metodología de trabajo es diferente, es única, nunca me ha tocado. Está muy padre. En realidad, pues te felicito por lo que haces. Síguele. ¿Y qué pudiera decir ya de cierre? Bien lo dijiste ahorita, cuando algo vale la pena hay que intentarlo. Y no esperes que alguien te lo diga. Eso sí, es muy importante que te motives con los sí, pero decide con los no. Decide con los no. Y por último, pues pídanos un crédito. Oye, a ver, aviéntate el comercial. Bueno, primero a ti, ¿dónde te puede encontrar la gente? Para que te contacten a ti directo y luego ya después FideaPech, digo, yo mismo he sido usuario de los créditos, que la verdad es que no es por nada, pero han sido muy beneficiosos para los negocios donde estoy. Pero platícanos ahorita dónde te puede encontrar la gente a ti y también a FideaPech. Pues yo, mira, la neta, mis redes sociales se van a aburrir, entonces mejor ni las digo. O algún correo electrónico si quieres. Mi correo es roberto.martinez@fideapech.com, así como se escucha, fideapech.com. Mi teléfono, si quieres, inclusive lo puedes publicar ahí en el post, no pasa nada. Eso sí, si me marcas y no contesto, no es porque estoy ocupado, pero siempre devuelvo la llamada cuando me desocupo. O estás programando. O sí, ya es muy tarde, pero estoy programando y ya no me va a contestar, ¿verdad? Pero siempre me reporto de vuelta.
El FIDIAPESH, pues ahora sí que somos una instancia de gobierno, ¿no? Nos dedicamos a dar préstamos empresariales, hemos buscado mejorar esas condiciones de financiamiento, hemos mantenido tasas bajas, hemos subido montos, hemos aumentado plazos, hemos diseñado productos para ciertos mercados específicos tratando de beneficiar a todo el mundo. Si me debes, páguenme. No te creas. Y nos pueden encontrar toda la información en fidiapesh.com. Ahí en la parte de arriba hay una pestañita que dice modalidades. Le picas ahí, están todos los tipos de crédito que tenemos. Y redes sociales también, FIDIAPESH en Facebook, FIDIAPESH en Instagram, LinkedIn. Perfecto. Tratamos de estar por todos lados y te agradezco de nueva cuenta la invitación. Roberto, un gusto y pues ahí seguiremos en contacto. Claro que sí, Sale. espero que sí. Muy bien. Después de esta plática con Roberto, me dejó mucha tarea sobre finanzas y cómo las estoy aplicando hoy en día. Mándame un mensaje en Instagram si a ti también te dejó tarea esta entrevista. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve, de verdad, pero te lo digo, de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Roberto y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.